noches. Esta noche vamos a debatir sobre la crisis migratoria y la emergencia que se vive en la frontera sur y yo diría que también en la frontera norte de México, luego de la presión impuesta por Estados Unidos para detener el flujo migratorio a cambio de no imponer aranceles a los productos mexicanos que van hacia Estados Unidos. Con la Guardia Nacional vigilando la frontera sur, ¿se está solucionando este problema de migración? ¿México se ha convertido ya de facto en un país tercero seguro? Para debatir este tema, como todos los martes, me acompaña Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Gibran Ramírez, hola, buenas noches, Gibran. Y Carlos Bravo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Pues creo que tú fuiste la que sugeriste el tema migratorio, ¿verdad? Pero Carlos también. creo que sí, creo que Carlos es el que ya trae su... Él quería hablar del López Obrador y el festejo. Oye, ya hablamos del tema migratorio hace 2 semanas. No, bueno, sí, querías del bailongo. Pero creo que dejamos pendiente... El día de la victoria. El día de la victoria. Así es. Exacto. Sí, pero creo que dejamos pendiente el tema migratorio. Hemos estado posponiéndolo, hemos estado hablando más bien de la coyuntura, de la relación entre Trump y México, donde ha entrado el tema migratorio. Es correcto. Creo que ya nos tocaba entrarle al tema migratorio. El tema migratorio, bueno, hay muchos ángulos. ¿Por dónde quieres empezar, Paula? Es que creo que hay como dos temas, ¿no? La migración como fenómeno. El problema de la migración como fenómeno, que es un problema global, inminente, y en el que yo creo que además México tiene una característica especial. México, a diferencia de otros países que enfrentan el problema de migración, es de paso. México es un país que está enfrentando un gran problema de migración, no porque la gente se quiera quedar a vivir aquí, sino porque la gente quiere pasar a Estados Unidos. Sí. Esa es, creo que, una de las circunstancias atípicas en las que tienes que pensar a la hora de pensar en qué soluciones tendrías para México. La segunda es la relación que, bueno, creo que Pero Carlos... sí se corre el riesgo para muchas migrantes de que si no pasan a Estados Unidos se queden en México. Sí, pero creo que es diferente cuando eres el second best de alguien a cuando vienes con planes de quedarte aquí. Totalmente. ¿No? O sea, creo que la configuración de una política migratoria en México que tendría que tener eso. Y la otra, que creo que Carlos lo señala muy bien en su muy bonito texto, que ya hablará él de su texto, es la... ¿Dónde salió? Bueno, ahorita nos cuenta. En Letras Libres. Es la increíble relación asimétrica que hay entre Estados Unidos, Centroamérica y México. O sea, son como los 3 actores principales en los que no hay un solo punto en el que haya una correlación de fuerzas, en la que uno pueda pensar en una política en la que todo mundo jale parejo. Creo que esos serían los 2 puntos con los que yo diría, bueno, a esta respuesta que puede plantear políticamente el gobierno. O sea, si es una respuesta adecuada, si es una respuesta reactiva, si de verdad hay posibilidades de proponer. Yo, o sea, veo complicado el asunto. Veo también que al final considero que no nos fue tan mal en el acuerdo con Trump. O sea, al final que nos obligaron a ponerle un poco de orden al tema migratorio, creo que fue una cosa positiva incluso para México. Híjole, ahí sí tengo... ¿has visto las fotografías y eso? O sea, sí, digo, las fotografías de AFP sobre lo que está pasando en la frontera norte, de los militares parando a los centroamericanos para que no crucen a Estados Unidos. Pero es que te están diciendo, no pases porque te vas a morir. O sea, se les está haciendo advertencias de que no pasen. No, que yo recuerde el ejército parando a la gente para que no se cruce. Creo que hay una diferencia en cómo... O sea, ¿a Estados Unidos? ¿Qué es lo que tú estás viendo en la imagen? O sea, me parecen imágenes terribles, pero también, si tú ves el caso de la otra foto que circuló del papá y la niña, yo prefiero que eviten, que traten de evitar que se crucen así, porque también están preservando su vida. Por cierto, yo no sé cómo le haga el ejército para reconocer a centroamericanos de mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que esos son centroamericanos y no estás parando a mexicanos? Pero bueno, la revista Letras... que se tiren al río Bravo. O sea, sean mexicanos o centroamericanos, hay que evitar que se tiren al río Bravo y que pongan en riesgo su vida. No es un tema de cruzar, es un tema de que no se mueran. ¿Eso es papel del ejército mexicano, hacer eso?
Yo no sé si era el ejército mexicano, porque la vez pasada decías que era la Guardia Nacional estrenándose. Bueno, pero entonces, se ven pues, como militares. Bueno, a ver, déjame pasarle, porque la revista Letras Libres, que tanto le gusta a Gibran Ramírez, dirigida por Enrique Krause, le dedica precisamente este mes su número México entre el asilo y el rechazo. Uno de los artículos es tuyo, Carlos. Sí, bueno, es un artículo que coautoré con Alexandra Delano, profesora en la New School en Nueva York, migrantóloga. Sí. Y bueno, lo que tratamos de hacer un poco en ese artículo fue tratar de pensar lo que llamamos como el nuevo panorama o la nueva configuración migratoria, ¿no? Nos parece que es hora de actualizar la manera en que pensamos, digamos, el lugar de México en el fenómeno migratorio. México nos acostumbramos mucho tiempo a ser un país que mandaba migrantes y recibía remesas, ¿no? Y esa era fundamentalmente, digamos, la ecuación a partir de la cual pensábamos la migración en México. Y ahora la verdad es que, bueno, seguimos recibiendo muchas remesas, seguimos enviando. Eso es muy importante porque, digamos, como han bajado los flujos mexicanos, pensamos como que ya no hay migración mexicana, sigue habiéndola. Y además lo que pasa es que en el neto ya es cero. Claro, en el neto entre lo cero. Que nos regresan y los que pero se siguen lo que yendo. Eso representa, o sea, lo del neto representa, sigue habiendo mexicanos que se van, pero ahora empezamos a recibir mucho más deportados, mucho más retornados mexicanos, empezamos a recibir centroamericanos que están, digamos, en su trámite de asilo. Entonces, ahí eso genera toda una presión fronteriza en la frontera norte y en la frontera sur, bueno, los flujos de migrantes centroamericanos que han crecido significativamente, las caravanas, en fin. Entonces, esto realmente nos obliga a replantear la forma en que pensamos a México dentro del sistema migratorio centro y norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer en ese ensayo es justo como proponer una manera de entrarle a esa nueva configuración. ¿Y cuál es la conclusión? Mira, ¿Cómo lo deberíamos visualizar? Son varias. La primera de ellas tiene que ver con que los protagonistas de esto no son los políticos. O sea, normalmente en los medios, y discutimos esto como si López Obrador, si Trump, si Marcelo Ebrard o si Olga Sánchez Cordero. No, o sea, lo primero es tenemos que enfocar bien la discusión en torno a las personas migrantes que son los protagonistas de este proceso y las comunidades, ya sea de paso o que terminan recibiéndolos, porque en efecto México sigue siendo predominantemente un país de tránsito para los migrantes centroamericanos, pero es un país ya de acogida para los mexicanos deportados o retornados y va a empezar a ser un país de acogida para centroamericanos. Sí, sí. Entonces tenemos que empezar a pensar... Es el second best, como dice Paula, pues el second best a lo mejor para muchos... It's a best. It's a kind of best. Pues sí, it's a kind of best, exactamente. Entonces tenemos que empezar a pensar en esas personas, eso es lo primero, y referirnos al tema en función de ellas. En segundo lugar, también tenemos que desarrollar una perspectiva de un horizonte más amplio, porque también constantemente nos agota la coyuntura, digamos, los acontecimientos inmediatos. Pero así es la política, ¿no? Así es la política en los medios, pero la política pública no puede ser así, ¿no? Y esto nos está mostrando claramente que México es un país que no tiene actualmente las capacidades infraestructurales, institucionales, para atender el fenómeno, digamos, en la magnitud que se está manifestando. Y en tercer lugar, lo que tratamos de hacer también es empezar a pensar qué experiencias pueden servirnos, digamos, de referencia para imaginar esta política. Bueno, lo que nos damos cuenta nosotros es que hay una tradición, una de las mejores tradiciones de la política exterior mexicana, que es la tradición consular. Y todo el discurso que México desarrolló durante décadas en Estados Unidos respecto a la atención de los migrantes, a ayudarlos a acceder a derechos básicos, derechos sociales, salud o incluso derechos políticos. Y lo que estimamos Alexandra y yo es que México está en este momento, por esta reconfiguración migratoria, ante la oportunidad de aprovechar su propia experiencia en la red consular en Estados Unidos para tratar a todo este, digamos, amplio conglomerado de migrantes que están viniendo a México, para tratarlos en México como siempre hemos pedido y querido que se trate a los mexicanos fuera de México. Gibran. Yo estoy de acuerdo en casi todo.
quizás salvo en una cosa, de seguir leyendo la migración en los mismos términos, en términos de condiciones de origen, condiciones de destino, porque creo que lo que estamos atestiguando es una transformación global, la configuración de nuevas sociedades, y entonces tenemos que ver en esos flujos migratorios en todo el mundo la configuración de esas nuevas sociedades, un cambio similar al que se dio a nivel económico con la globalización, pero esta vez a nivel social. Mal haríamos en creer que la crisis migratoria en México se generó a causa de las amenazas de Trump y de la respuesta del gobierno mexicano. La crisis, que es primordialmente humanitaria, ya estaba ahí, ha ido aumentando y ha tomado algunos rasgos distintivos con la política del gobierno mexicano. Hay, sin embargo, que pensar que sí es un problema, tanto para los migrantes y para los estados. Entonces tienen que formular respuestas. A mí me ha gustado mucho la respuesta, sobre todo la del Plan Centroamérica. Creo que es una respuesta formulada por la CEPAL, muy estructurada, que tiene que ver con una especie de integración subsidiaria de Centroamérica con México, digo subsidiaria, de la integración de México con Estados Unidos. Porque eso es cierto. Vivimos una especie de momento paradójico. En tanto tenemos una defensa de la integración económica, que yo no entiendo por qué los neoliberales no le aplauden de pie al presidente López Obrador si se fue a pelear por un 5% de aranceles, es decir, está defendiendo la integración económica, el libre comercio como nadie. Hay unos que sí le aplaudimos. Es que no le aplaudiste, dijiste que se estaba postrando por defender el libre comercio. No. En el acuerdo. O sea, a mí me ha parecido sensacional que apoye el libre comercio y las negociaciones del TEMEC. Pero esta última negociación tengo mis dudas, pero... La gran asignatura pendiente es defender esa integración en lo social también. Desde luego es algo que se complica, sobre todo por Trump. Pero la respuesta de la CEPAL, que ha planteado reformas, digamos, estructurales, en el caso de hacer reformas fiscales en los países del Triángulo Norte, invertir sobre todo en gasto social e integrar a la región centroamericana con el sur de México de dos maneras, digamos, comercialmente e infraestructuralmente, esa me parece que tiene que ser la opción. No es solamente la política que decía el presidente López Obrador de hacer que se desarrollen allá para que se queden allá. Es generar un circuito de desarrollo que genere otras... Estoy de acuerdo, pero va más allá de eso, ¿no? Ahora sí. El otro día no sé quién me comentaba. Hay cosas que faltan. No, que no solamente el tema del desarrollo económico, está el tema de la violencia, la inseguridad que se vive. Alguien me comentaba que Estados Unidos deportó a 500 maras salvatruchas, que son esta espantosa pandilla que están sobre todo en Los Ángeles, y los deportaron a El Salvador. Y eso generó una ola de violencia tremenda, de gente, o sea, llegaron 500 malas salvatruchas. Tiene todo que ver con las deportaciones de Estados Unidos. Claro. Las pandillas en Centroamérica son un producto de las deportaciones de Estados Unidos y de la intervención de Estados Unidos en las guerras civiles centroamericanas desde los 70 y los 80. Pero eso no lo va a solucionar el tema del desarrollo económico. Los temas que son atípicos aquí en México. A diferencia de Europa, nosotros no tenemos ninguna deuda histórica con los países que están viniendo, o sea, con los centroamericanos. Nosotros no los colonizamos, nosotros como mexicanos no intervenimos en sus guerras. De hecho se separaron. No de México, pagamos, pero tampoco pagamos sus golpes de Estado, no armamos a sus ejércitos, cosa que sí hizo Estados Unidos. Sí. Y es una cosa que yo creo que tenemos que como volver a sacar a la discusión. Pero hay una deuda histórica. Hay una deuda histórica Hay una deuda histórica. De Estados Unidos. Claro, de Estados Unidos con Centroamérica. Bueno, las Banana Republics que se llamaban. Yo creo que hay signos alentadores. De ahí vienen. Hay signos alentadores, por lo menos en el discurso global al respecto. A mí me gustó mucho lo que se logró en el G20, que se reconociera como un asunto global con consecuencias humanitarias donde había responsabilidades que asignar. Y algo que suscribió incluso Trump. Yo creo que eso es un buen inicio para empezar. A ver, no es bla, 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 neta. Bueno, por lo menos están las declaraciones de los líderes para exigir que la política sea en otro sentido. Y es mejor que sean esas declaraciones a que sean las otras. Pero van y firman todo. A la hora de la hora, este cuate Trump va a hacer lo que se le pegue la gana con tal de reelegirse.
Claro, pero más allá de hay cooperación es que sí ha venido de este discurso, no cooperación de parte de Estados Unidos, pero por ejemplo de la Unión Europea. Hay canales que ya están abiertos y que se pueden ensanchar. Eso sí, falta que se establezcan los términos de corresponsabilidad de un problema que México ha asumido, pero no están claros los términos de corresponsabilidad ni de Estados Unidos ni de Centroamérica. A ver, tú querías decir algo, Carlos, perdón, que es peor algo. O sea, yo creo que Trump no es solamente, digamos, alguien que va a estar usando el tema con propósitos, digamos, electorales. Trump no es un socio confiable en esto. No. Y creo que, digamos, ya tenemos suficiente experiencia para saber que no podemos confiar en la palabra de Trump, que Trump nos la va a cambiar en cualquier momento, y si no nos cambia mañana, nos va a cambiar al día después. Entonces, digamos, aquí tenemos un problema porque claramente este es un fenómeno que exige corresponsabilidad de parte de Estados Unidos, pero esa es una corresponsabilidad que el presidente Trump no va a asumir. Pero puede buscarse en otros sitios en Estados Unidos. Ahí voy. Entonces, exacto. O sea, yo creo que ahí tenemos que pero mientras no le entre Estados Unidos va a ser bueno, los demócratas están tratando... Los demócratas. No, el Congreso. Sí. Los demócratas están tratando de empujar también una reforma al sistema migratorio estadounidense que sería una bendición para México. Sí, pero México republicanos está más no quieren. enfocado en tratar con Trump que en involucrarse en ese proceso. Entonces creo que ahí hay una asignatura pendiente, diversificar Carlos, los interlocutores si no de pueden México en sacar Estados Unidos. lo del DACA. A ver, y otra cosa. Tomemos el tema del DACA. Son chavos que nacieron en Estados Unidos, ¿no? Es complicadísimo. Que no tienen identidad, o sea, no tienen un documento de identidad. No tienen papeles. Sí, y no han podido, son estadounidenses y no los han podido legalizar. No. En Estados Unidos. Obama lo intentó y fracasó. Sí. Bueno, o sea, Obama lo intentó, pero Trump luego echó para atrás. Déjame acabar una cosa que me parece muy importante. A mí también me gusta, en principio, el enfoque del desarrollo, del Plan Integral de Desarrollo con Centroamérica, pero creo que no es suficiente. Porque ese es un proyecto, uno, que va a requerir juntar el dinero, Estados Unidos, y dos, sus efectos se van a empezar a manifestar hasta el largo plazo. O sea, creo que en el tema migratorio, la política migratoria no puede ser nada más una política subsidiaria de la política económica o la política de desarrollo. La política migratoria que México necesita hoy es una respuesta a las personas que ya están aquí y con respecto a las cuales, digamos, no tenemos la infraestructura. No desestimo, desde luego, el enfoque de tratar de atender las condiciones de origen, pero creo que es insuficiente en la medida en que necesitamos una política migratoria propia que represente un interés nacional, una agenda mexicana y que no sea nada más, como ha sido hasta este momento, una reacción a la amenaza de Trump. Yo no desestimo la dificultad tremenda en la que Trump pone a México. O sea, me parece que no hay manera de ganar ahí. Yo creo que Trump nos ha obligado a vernos al espejo, bueno, y además, en el tema migratorio, y me temo que la imagen es muy mala. Nos vemos más trumpistas de lo que nos gustaría vernos. Con eso quiero terminar, porque ustedes saben que yo luego viajo por la República para dar mis conferencias. Y no saben últimamente cómo se me ha acercado gente a decirme, oye, tienen que hablar del tema migratorio. Acá ya llegaron los centroamericanos, no los queremos, no tenemos la capacidad. Y son los mismos argumentos que los trumpianos, pero ahora en México. Y sin ningún empacho, Gibran, de decir... Bueno, pues los mexicanos están allá en Estados Unidos, pero no... hermano Vital, el hombre es naturalmente de derecha. ¿Sí? ¿Qué les dices? Ay, no, qué horror. ¿Qué les dices al respecto? El hombre nace de derecha. Se bueno, educa por para irse a la izquierda. Se educa para irse a la izquierda. Hay unos que no se educan nunca. Hay unos que nunca aprenden, ¿no? Pero ¿qué les dirías a esas personas? O sea, porque si le sacas el argumento, oye, son personas, son seres humanos, pues sí, pero nosotros en México tenemos que primero cuidar a los mexicanos. Pero creo que aquí, ¿no? o sea... Es un falso dilema, sí. Es un tema en el que tenemos que pasar por una construcción social que también es un tema de largo aliento. O sea, yo creo que con 5 conferencias la gente que está recibiendo a los migrantes no va a decir, ay, claro, los migrantes son nuestros hermanos. Creo que aquí más bien lo que nosotros nos tenemos que enfocar es a una política pública que garantice por lo menos los presupuestos básicos de garantía de derechos humanos en temas de salud, en temas de seguridad. ¿Pero qué les dices cuando, oye, aquí ni los mexicanos tienen seguridad ni salud, la educación es malísima, y ahora se la vamos a dar a los centroamericanos? Yo creo que aquí nos hace falta también echar mano de la ayuda internacional. O sea, en las crisis humanitarias en Europa, los organismos internacionales, Cruz Roja, Cascos Azules, etcétera, han entrado a apoyar a los países que han recibido migrantes.
creo que también es una opción que nosotros tenemos que empezar a explorar. O sea, los campamentos de la Cruz Roja, los campamentos de... Pero no le estás contestando el argumento a los derechosos, esos que quieren que no recibamos es que creo migrantes. que no hay manera más que decirles aquí hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No, porque la ley dice no los tienes que dejar entrar con papeles. Si no tienen papeles, no tienen que entrar a territorio mexicano. A ver, yo sí te lo voy a contestar. Perdón, esa es la legalidad en México. La legalidad es de toda persona que esté en territorio mexicano. No, por eso. O sea, no dice que haya entrado legalmente. Están hablando de niveles normativos diferentes. A ver, la experiencia que responde a esa pregunta es precisamente la experiencia de los mexicanos en Estados Unidos. Claro. No es cierto que los migrantes aumentan el crimen, al contrario. Totalmente. No es cierto que los migrantes le cuestan al país, acaban contribuyendo más de lo que le cuestan. Entonces, Carlos, ¿sabes qué te dicen? ¿Sabes qué te dicen? Sí, los mexicanos allá en Estados Unidos se comportan bien, los centroamericanos aquí en México no. ¿Dónde está la evidencia de eso? Bueno, por eso, pero lo que te quiero decir es, estás sacando nuestro propio trompismo, ¿y sabes qué? Es los centroamericanos que están llegando. Y hay que empezar a hablar de eso porque no podemos utilizar los mismos argumentos falsos a todas luces con los centroamericanos. Y porque el día de mañana va a llegar un político que lo capitalice. No el día de mañana, ya están en gestación ahorita, no tengas dudas. Lo que a mí más me preocupa, y con esto voy a terminar, es que esta hostilidad contra los migrantes, estos prejuicios contra los migrantes, muy fácilmente pueden empezar a desplazarse hacia otras poblaciones vulnerables. Lo hemos visto en otros lugares. O sea, grupos religiosos. Contra los pobres, por ejemplo. O sea, de pronto este tipo de población se vuelve un chivo expiatorio. Entonces, esto me parece muy peligroso porque siento, y lo decimos en el ensayo, que es como que el lobo de un trompismo a la mexicana empieza a enseñar las orejas. No, claro, totalmente. ¿Tú cómo lo ves? Sí, para concluir. Concluye así, urge una política de Estado que funcione, que demuestre que todos estos supuestos... ¿Pero qué le dirías a estos derechosos? A ver... por eso, es que no hay manera de contestarles... Tú te quejas de los neoliberales, pero los neoliberales estamos a favor de la libre migración, Por cierto. No es cierto. Bueno, neoliberal que está aquí sentado, yo estoy a favor el neoliberalismo del flujo. Históricamente se ha caracterizado por permitir el libre flujo de capitales y restringir el libre flujo de personas. Bueno, pero yo estoy a favor del de personas. Estos últimos a 40 mí me gusta años. la Unión Europea, por ejemplo, que sí es un libre flujo de ambos factores de la producción. Un mercado. Pero es que a esos sectores no se les va a poder contestar con estos discursos que estamos diciendo. Sí, hay que ponerlos sobre la mesa, hay que volverlos mediáticos, hay que explicar un montón. Pero no solamente eso, si no hay una política de Estado que funcione, que demuestre que efectivamente podemos pensar en una sociedad mexicana del futuro más diversa, más integradora, no va a haber quien detenga el crecimiento de ese discurso. Yo me lo he encontrado también en conferencias con cámaras empresariales y ahora estaba viendo este fin de semana también ya desde abajo. Sí. Ahora que cerraron. Claro. ¿Qué le dice un oaxaqueño que vive en la pobreza extrema? Oye, vamos a recibir a nuestros hermanos centroamericanos. Pero no son ellos. No. Oye. La reacción no está viniendo de ahí. Pero también va a venir de ahí. Donde se ha visto es en la población fronteriza, por ejemplo, que ha visto obstaculizada su relación habitual con los Estados Unidos por el cierre de cruces, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que generar soluciones ahí. Urge demostrar, por ejemplo, la integración productiva de la que se ha hablado. Lo que dice Carlos, sí se puede. Hay espacio, hay empleos que muchos mexicanos no han querido tomar, por ejemplo, en la maquila. Para eso hace falta mano de obra semicalificada. Ahí creo que el Estado puede ser un facilitador y son trabajos que no le van a estar quitando a ningún mexicano, por ejemplo. Todas esas opciones hay que articularlas, hay que ejecutarlas, van a servir al crecimiento de México y cuando eso se empieza a demostrar en pocos años, los prejuicios podrán irse guardando. Si eso no sucede, vamos a tener un Bolsonaro aquí. ¿Sabes qué me recordaste ahorita? La famosísima declaración de Fox. No, qué horror. No me refiero a eso. ¿Te acuerdas lo que dijo? ¿Te acuerdas? Pero por favor. A ver, ¿qué dijo Fox? No. ¿Qué dijo Fox? ¿Te acuerdas qué dijo Fox? No, sí, pero a ver, digamos. Los mexicanos se van a Estados Unidos a tomar trabajos que ni los negros quieren. Bueno, es que estás diciendo hay que darle a los centroamericanos esos trabajos que ni los mexicanos. Es que el mercado mexicano se ha desplazado desde ahí. ¿Por qué no los vamos a querer? O sea yo creo que tenemos la responsabilidad de combatir el prejuicio. Estoy de acuerdo con Gibran, hace falta una política. Creo que esa política tiene que venir acompañada también de una pedagogía social. 100%.
Por cierto, la hay en Estados Unidos, porque toda el ala demócrata, sí. Oye, el otro día en los debates demócratas, ¿qué tal que dijeron que si el sistema de salud gratis aplicaría a los migrantes indocumentados? Sí. Y todos dijeron que sí. Uta, yo quiero ver eso en México. Ahora, a ver qué dijeran. Empezar esa que pedagogía. Puedan entrar libres a los... En la Ciudad de México no te piden ningún documento. Pues sí. En la Ciudad de México tú puedes acceder a los servicios de salud de la Ciudad de México sin ningún documento. Bueno, ya nos tenemos que ir. No. Oigan, a mí me parece un tema fascinante, no lo debemos de dejar porque creo que todos hay una labor pedagógica efectivamente en esto y hay que, sí empieza a ver ahí el huevo de la serpiente, yo creo, ¿no? Lo estamos viendo. Gracias, Gibran. Gracias, Paula. Gracias por poner el tema igual que Carlos. Gracias a ustedes. Gracias. Él quería celebrar y matracas, vibrar un año de la cuarta ha cambiado el rumbo del país, también hay que reconocerlo. Ha cambiado el rumbo. ¿Para bien o para mal? Para bien. Bueno, para bien. ¿Para bien o para mal? De las dos. No, para bien, para bien. Bueno, ahí está. 2 para bien, 1 regular. Para bien y para mal. No, yo me uno para bien y para mal. Hay buenas cosas, hay malas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Pablo Zárate. Vamos a hablar con el presidente sobre... Ayer dijo el presidente que ya se solucionó el tema del huachicol en un 90 y tantos %. ¿Es verdad? ¿Es verdad que ya no hay robo de combustible? ¿Qué tan exitoso ha sido este operativo? Regresamos en un momento más.